Vamos a poner a grabar, ¿ya? Para que quede la evidencia de que estamos acá. Bueno, ustedes saben por qué, yo ya se lo había mencionado anteriormente o antes, por qué la clase iba a ser de esta manera, ¿ya? Así que era como sabido o esperado, ¿ya? El grupo de ustedes tenía que entregar la guía, se supone, hoy día, pero dado esto, solo vamos a entregar, o la vamos a entregar el día viernes, antes de la evaluación, ¿ya? De la evaluación final o de la evaluación correspondiente, de la primera evaluación, nada que ver la evaluación final, ¿ya? La vamos a entregar en ese periodo. Así que, dado que esto era laboratorio, tuvimos que hacer como un pequeño cambio para no perder la clase y vamos a irnos a este tema que corresponde a lo que es la PPT número 2 que habíamos dejado o la vimos muy rápidamente el día viernes pasado, y ahora la vamos a analizar un poquitito más en detalle. Déjenme aquí configurar algo. Examinador, de forma manual, aceptar. En la diapositiva actual, entonces. Déjenme ver aquí algo. Word Ultra está bien. No, esto no tiene nada que ver. ¿Se ve la PPT? Si me lo pueden confirmar, por favor. Por el chat, si no tienen micrófono. Sí se ve, profe. Súper, porque yo salí de la PPT, pero era para que ustedes no estuvieran viendo lo que uno ve de aparte. Ya, súper bien. Ya pues, entonces, esto es algo que habíamos visto y vamos a trabajar ahora con él o con ello respecto a lo que es la seguridad eléctrica a grandes rasgos, ¿ya? Es súper importante este tema respecto a lo que es la seguridad eléctrica con respecto a las condiciones de riesgo que existen al trabajar no solo con las máquinas eléctricas, ¿ya? Sino que con diversos equipos eléctricos sí, equipo eléctrico o podríamos decir artefactos eléctricos, ¿ya? En el domicilio es algo súper común tener accidentes tanto menores como accidentes graves o fatales, ¿ya? Y es lo que no queremos en sí en estos accidentes que puedan ocurrir en el hogar, ¿ya? O queremos evitarlo. Y para eso es importante el tema de la seguridad eléctrica. Incluso conversando con algunos alumnos del curso de ustedes, el otro día me decían, profe, no encuentro los guantes dieléctricos. Claro, en sí nos piden guantes dieléctricos, pero los guantes dieléctricos son caritos, son unos guantes no muy fácil de conseguir ya en el mercado, y los que hay son doble cero, triple cero, un cero, ya que son guantes así como que parecen guantes de cocina, pero son caros. Para la actividad que nosotros realizamos, que es netamente pedagógica o una actividad, podríamos llamarlo educativa, Duoc cuenta con buenos elementos respecto a lo que es maqueta y es muy difícil que ocurra un accidente eléctrico, ¿ya? Pero aunque sea muy difícil, siempre hay que prevenir. Por eso igual se pide algún guante, se pide su zapato de seguridad eléctrico, ¿ya? Para prevenir estos accidentes que pueden ocurrir en cualquier momento. Entonces, siempre hay que estar atentos, porque a lo mejor podemos prevenir un accidente eléctrico, por ejemplo, o podemos cuidarnos de cualquier tipo de accidente, y a la salida de la casa o a la salida del transporte público, puede que nos atropellen. Es como medio subjetivo ahí, que cómo nos puede ocurrir un accidente. Así que vamos a partir con esto, que como bien les decía, ustedes ya algo lo han visto. Bueno, el objetivo de la clase es conocer los conceptos de seguridad eléctrica aplicando nuestra normativa eléctrica vigente. La PPT está arriba por si acaso, ya ustedes la tienen. Habíamos hablado de estos tipos o niveles de tensión que existen en el sistema eléctrico nacional según la norma de seguridad número 8 del año 75. Esta norma de seguridad está en un proceso de transición de cambio, para que ustedes lo sepan, una norma que va a cambiar, al igual que la norma 4 del año 2003, ya cambió una gran norma que veía los sistemas de alta tensión, que era la norma 5, ya cambió, se llama Oficio Republicano número 14, si mal no me equivoco.
Y esta norma también va a cambiar, pero los niveles de tensión no cambian. Estos niveles de tensión o voltaje, recuerde que tensión es sinónimo de voltaje, son niveles que están estandarizados en nuestro país. Y donde habíamos hablado, por ejemplo, que teníamos las tensiones reducidas, los TR, ¿ya? Que eran o correspondían a lo que son las tensiones de hasta 100 volts, podían ser continuas o alternas. Teníamos la tensión o la baja tensión, que es hasta 1000 volts, entre el rango de 100 y 1000 volts. Y aquí en lo que eran las tensiones de baja tensión, habíamos mencionado que en el domicilio, en la industria, que se trabaja con 380, por ejemplo, y en el domicilio 220, alterno, usted estaría trabajando con baja tensión. Habíamos hablado también de la media tensión, que yo les decía que era la parte más alta de la postación, donde tenemos tensiones entre 1 kilo o 1000 volts, que es lo mismo, y hasta 60 kilovolts o 60.000 volts, que también es lo mismo. Por lo cual, esas son tensiones o niveles de tensiones que podríamos encontrar en lo que es media tensión. Alta tensión corresponde a tensiones por encima de los 60 kV y hasta los 220 kV. Yo les mencionaba que esto era o estaba en los niveles de las torres de transmisión. Y la extra alta tensión es todo lo que esté sobre los 220 kV, que en Chile llegamos hasta los 500, un estándar correspondiente, ¿ya? Si yo soy cuadrado y cerrado, la media tensión ni la extra alta tensión no existen según el marco normativo como un punto independiente. ¿Qué quiero decir esto? Que la normativa eléctrica habla de baja tensión y habla de alta tensión, ¿ya? Ejemplifico. La norma 8 dice que el concepto de baja tensión, baja tensión va a tener dentro de ella subdivisiones. Dentro de la baja tensión vamos a tener tensiones reducidas, ¿ya? Y baja tensión. Estos son los dos puntos que están dentro. Y dentro de la alta tensión, nosotros vamos a tener media tensión y extra alta tensión. Digamos, se divide, son como bracitos, ¿ya? Si yo me fuera a lo concreto. Digamos, no existiría como por sí solo la media tensión o extra alta tensión si uno va y lee esta normativa del año 75. Pero sí las compañías, por ejemplo, todas las compañías de distribución tienen sus manuales de proyecto. Chilectra, se me cae el carnet, Enel, disculpen, tiene su manual de proyecto de Enel, ¿ya? Que son manuales donde indican niveles de tensión de media tensión. CGE, que es la Compañía General de Electricidad, también tiene sus manuales de proyectos propios para ir desarrollando, que son basados a las normas, por si acaso, donde también habla de media tensión, de baja tensión o de extra alta tensión. Entonces, dado esta clasificación, generalmente uno tiende a pensar que existen estos 5 puntos, ¿ya? Reducida, baja, media, alta y extra. Pero lo normal o lo legal, en el marco legal, es que es baja y alta. Y tienen subclasificaciones. Tensión reducida, para lo que es baja, para la tensión alta, media tensión y extra alta tensión. Así que para que eso les quede claro, si en algún momento en su proyecto de portafolio de título tienen que hablar sobre algún sistema, tengan claro de las divisiones que hace o las apreciaciones que hace la norma 8 del año 75. También habíamos hablado de los niveles de tensión de seguridad según el Reglamento de Instalación de Consumo número 5, ¿ya? Según el Decreto Supremo vigente, ¿no es cierto? Y dice que para efectos de la aplicación de la normativa eléctrica, el RIC 5, se considerarán como máximos valores de tensión a los cuales puede quedar sometido el cuerpo humano sin ningún riesgo, 50 volt en corriente alterna y 120 volt en corriente continua. ¿Ya? No habla propiamente tal de corriente, digamos de flujo de electrones, de amperes o miliamperios. Lo único que habla es de voltaje o tensión, por lo cual el cuerpo humano en corriente alterna no debería sufrir ningún riesgo a los 50 volts y en continua a los 120 volts. Ahora también se hace una clasificación en lo que es corriente alterna, donde el cuerpo humano no sufriría tampoco ningún daño en 50 volts, si es que en lugares secos, ¿ya? En corriente alterna, que es un lugar seco donde no se presenta humedad, ¿ya? Que no sea un baño, un gimnasio, una cocina, ¿ya? Donde no se presente áreas de humedad, que no sea una piscina. 24 volts en lugares húmedos o mojados, en general el cuerpo humano no debería tener algún efecto o alguna noción de riesgo.
Ahora, todo esto va a depender de las características y condiciones que tenga nuestro propio cuerpo humano. Porque todos tenemos distintas condiciones. ¿Qué pasa si la persona estaba haciendo una actividad física, estaba transpirado? Sabemos que la transpiración presenta sales o bota toxinas, ¿no es cierto? Y lo cual las sales son buenos conductores. ¿Qué pasa si la persona tiene sobrepeso? ¿Ya? ¿Qué pasa si la persona no presentaba un calzado adecuado? Bueno, hay varios factores que pueden ir influyendo en que a lo mejor esos 50 volts sea menor tensión y el cuerpo humano ya pueda sufrir una descarga o pueda sufrir algún problema dentro de su organismo, por ejemplo, que sean 30 volts y la persona sufra un problema cardíaco, ¿ya? O con 24 volts puede ser que la persona no sufra nada en lugares húmedos porque tenía un buen calzado de aislación, o puede ser que con menos voltaje la persona sufra una descarga o sufra algún problema. ¿Ya? Entonces, esto es variable. Cualquier consulta me lo pueden decir, ¿ya? O pueden escribirla por el chat, yo estoy atento. Aquí habíamos hablado de lo que eran los circuitos eléctricos y las definiciones de circuitos según el RIC número 10, ¿no es cierto?, cual define un conjunto de artefactos y aparatos alimentados por una línea común de distribución, la cual es protegida por un único dispositivo de protección. El dispositivo de protección, recordemos que para nuestras instalaciones domiciliarias es el disyuntor magnetotérmico, el cual tiene una parte magnética y una parte térmica, ¿ya? El disyuntor magnetotérmico es un dispositivo de protección, para los que no se acuerdan, que protege la instalación. Y el diferencial es quien protege a las personas, ¿ya? Por el diferencial pasa fase y neutro, y por el disyuntor magnetotérmico unipolar pasa solo la fase. Aunque el nuevo reglamento de instalación de consumo pide que sean omnipolares o mal llamados bipolares, que cortan la fase y el neutro. Ahí se los dejo a ustedes como labor de estudiante, averiguar bajo qué condiciones tiene que ser omnipolar, si es que no lo han hablado en alguna otra asignatura, ¿ya? El disyuntor. Los omnipolares generalmente se utilizaban bastante en lo que es instalación fotovoltaica, en los tableros, ¿ya? Y por supuesto también dependiendo de la curva que corresponda. Así que el nuevo reglamento hace ahí una salvedad respecto a la antigua norma 4. Acá tenemos, hay un monito, ¿no es cierto? Los efectos que pueden producir los accidentes de origen eléctrico van a depender de algunos factores. Por ejemplo, la intensidad de corriente. Dependiendo de la cantidad de electrones que pasen durante su cuerpo, ¿ya? Durante, claro, su cuerpo en sí, un cierto tiempo, que es la intensidad de corriente, va a depender qué le puede producir a usted o qué efectos puede tener perjudicial a usted en el cuerpo, valga la redundancia de la palabra. Puede tener una quemadura, puede tener una pérdida de una extremidad, puede tener un inicio, un paro cardíaco, ¿ya? Como también puede tener consecuencias fatales. Va a depender también de la resistencia eléctrica del cuerpo humano, que ya lo vamos a hablar un poco más adelante, donde la normativa eléctrica actual hace referencia a que el cuerpo humano tiene una resistencia de 2000 ohms, a grandes rasgos, 2000, sí, 2000 o 2500, no me acuerdo bien, pero 2000 ohms por ahí va en el rango, pero hace la salvedad de que para este reglamento de instalaciones de consumo, RIC 5, nos vamos a guiar en base a la norma europea. Y la norma europea también dice la misma ¿cómo se llama?, cantidad de resistencia que habla el reglamento chileno, pero hace también la salvedad que va a depender de las condiciones. Ahí el monito vemos que está tomando directamente dos conductores ya activos seguramente, dos cordones que llevan conductores activos de la red, por lo cual esa es una tensión de mano a mano que se llama. Puede ser que yo esté tomando un conductor con mi mano, la corriente circule y salga por un pie derecho o pie izquierdo, ¿ya? O salga por mi mano izquierda. Va a depender de esas condiciones y cada parte del cuerpo humano va a representar distintas resistencias. Ahora, esta norma europea nos va a indicar resistencias estándar, ¿ya? No nos va a indicar resistencias fijas, porque nuevamente las condiciones del cuerpo humano son distintas. Una persona que es más gordita, su muslo va a ser mayor que una persona que es más flaca, por lo cual su muslo
presentar mayor o menor resistencia, dependiendo de la cantidad de grasa que disponga esta persona. Una persona que es atlética, ¿no es cierto?, tiene mayor musculatura, va a representar mayor resistencia. Va a ir variando y para eso hay una tabla, y que también la vamos a revisar. También va a depender de la tensión de contacto y va a ir muy de la mano con la intensidad de corriente. Lo mencionábamos, parece, en la clase del día viernes, donde indicábamos que el cuerpo humano, eh, ¿cómo se llama? Generalmente en lo que son los cercos eléctricos va a someterse a una tensión de 5000 volts, por lo cual es difícil que sufra algún daño directo cuando estamos en un cerco eléctrico, ¿ya? A lo más las consecuencias es que te tire o te expulse un poco más lejos, ¿m? Y consecuencias que la persona queda tiritando. Yo he visto gente que se orina, hace sus necesidades o espontáneamente se hace los pantalones, como se dice, pero no tiene corriente, no hay una intensidad de corriente mayor que recorra su cuerpo, sino que es una tensión solamente la que recorre el cuerpo de la persona, ¿ya? Entonces también va a depender de eso. De la frecuencia y forma del accidente, aquí hace referencia de la forma del accidente, si un contacto directo o indirecto, y la frecuencia va relacionada a lo que es el tiempo de contacto, ¿ya? En sí, el escalamiento del accidente. Tiempo de contacto, que se repite respecto a lo que es la frecuencia. Trayectoria de la corriente en el cuerpo, y algo había hablado recién respecto a la resistencia eléctrica del cuerpo humano, por ejemplo, si la trayectoria es mano a mano, pie a pie, ¿ya? O sea, va a depender de todo eso. Javier, no te preocupes, por si acaso, para los que han llegado más tarde, entre paréntesis, la clase está siendo grabada también para sus compañeros y nos va a quedar de evidencia. Y yo, como ustedes ya me conocen, yo subo inmediatamente todo al sistema una vez terminada la clase, ¿ya? En el otro lado no tengo clases directamente, no pagan estas plataformas en otra universidad, así que son más pobres las estatales, ¿ya? Veamos qué más podemos analizar de acá. Los Profe, efectos en función de la intensidad de la corriente en el cuerpo humano. ¿Alguien iba a decir algo? sí, profe. Con Sí, respecto al bueno. tiempo de contacto, ¿cuánto más o menos puede ser ahí el tiempo a que el accidente sea más fatal? Usted me dice respecto a lo que es la tensión del contacto o ahí, porque ahí te escuché como cortado. El tiempo de contacto. Ah, el tiempo de contacto, mira, va a depender de la corriente, puede ser en el rango de milisegundos. Generalmente se habla de milisegundos cuando hablamos de corriente, por ejemplo, superior a los 20 miliamperes. Ah, ya. ¿Ya? Entonces son rangos muy pequeños. Por eso el diferencial en una instalación eléctrica, el diferencial si está bien instalado, opera en un rango muy rápido. Nosotros hace contacto con la persona, con el niño o el adulto que está tocando un conductor y el diferencial va a operar, pero en una pestaña de ojo, ¿ya? Claro. Por eso es la importancia de hacer una selección de protecciones, que ustedes lo tienen que estar viendo en Maya Tierra seguramente, o lo van a ver después, mejor dicho, porque todavía no lo ven, pero en Maya Tierra después van a ver protecciones y el profesor seguramente va a hablar de la selectividad de las protecciones y va a hablar cómo deberían operar estas en base a su curva, en base a sus tiempos de reacciones, en base a sus molduras. Bueno, van a ir una montonera de factores respecto a los tiempos, ¿ya? Pero vamos a ver ahora un poquito más adelante unas curvas importantes de intensidad versus el tiempo de reacción y cuáles son los problemas que podrían ocasionar en el cuerpo humano, ¿ya? Pero muy buena pregunta del compañero. Entonces, efecto en función a lo que es la corriente o intensidad de corriente en el cuerpo humano. Al superar la resistencia del cuerpo humano constante, la corriente aumenta y al aumentar la tensión, leí mal. Al superar la resistencia del cuerpo humano constante, la corriente aumenta al aumentar la tensión. O sea, esto es ley de Ohm. Si aumenta la tensión, la corriente va a aumentar. Y la resistencia del cuerpo humano, en promedio, 2000 ohm es constante. Ya, en lo que se cree. Digamos, la resistencia del cuerpo humano no es que esté aumentando constantemente o esté disminuyendo, sino que es constante, 2000 ohm constante. Entonces, se aplica la ley de Ohm, ¿ya? Sobrepasa ciertos límites, o si se aumenta la tensión, mayor es la corriente, si disminuye la resistencia, mayor corriente va a circular, ¿ya? Ley de Ohm. El valor de la resistencia del cuerpo humano se considera igual a 2000 ohm, pero para efectos de la aplicación de este pliego, esto lo saqué textual de la norma,
La resistencia del cuerpo humano será según los valores definidos en la norma UNEIC/TS 60479-1, norma española. Entonces, como dice ahí, para efectos o rangos generales, si en algún momento en una evaluación les preguntan cuál es la resistencia ómnica o resistencia del cuerpo humano, 2000 ohms, ¿ya? Y si el profesor ya se pone más quisquilloso, debería darle un análisis del cuerpo respecto a la resistencia, si él quiere preguntarle respecto a la norma española, ¿ya? No le voy a leer la norma entera ahí, UN. Ya, pero esa es la norma si alguien quiere leerla. Estamos basados en eso. Ustedes saben que los chilenos siempre nos basamos en normas internacionales y todo está basado en normas internacionales. Acá vamos a tener ciertos puntos, por ejemplo, de corriente en miliamperios, digamos la unidad más pequeña que el ampere, un submúltiplo, bajamos una, ¿ya? Y por ejemplo, cuando tenemos, respecto a lo que es la intensidad de corriente, menos de un miliamperio, vamos a sentir posiblemente un cosquilleo. No son cosquillas, es un hormigueo molesto. A mí me pasó, yo me acuerdo cuando era estudiante de liceo, yo les conté que yo estudié en un liceo industrial, había bueno, el profesor le decía la comedeo, pero era ¿cómo se llama? Un pequeño torno, un esmeril angular de banco. Y el profesor afilaba cosas, limpiaba unas placas, me acuerdo de ahí, y uno iba, se sentaba por ahí cerca y tocaba la carcasa del esmeril, ¿ya? Que ya era tan antiguo que no tenía pintura, y te daba ese hormiguero. Bueno, ese esmeril, lo más probable es que estuviera, como se dice en la jerga popular, a masa. ¿Ya? A masa es que tiene suelta una fase o un alambrecito, un pequeño hilo del cable, ¿ya? Que esté tocando el chasis o la parte metálica. Y si uno la toca, efectivamente siente ese cosquilleo o hormigueo molesto, que yo creo que la gran mayoría lo hemos sentido. ¿Ya? No es lo mismo que cuando uno arrastra los pies, ¿no es cierto? Y se carga con electrones o con cargas negativas, después toca a alguien y hace una descarga eléctrica, no es lo mismo. Este es un cosquilleo o una descarga constante, ¿ya? Y puede ser más intenso si es que con el dedo o la mano que usted está tocando ese equipo que puede estar con una falla masa o una fase desprendida, ¿ya? Usted tiene una herida. Si usted tiene una herida, va a ser un poquito más profundo ese cosquilleo. Pero ese cosquilleo, para que usted sepa, ahí está pasando en promedio menos de 1 miliamperes. Entre 1 y 3 miliamperes ya tenemos una percepción, y eso es una descarga eléctrica leve, digamos que puede soltar, ¿ya? O sea, 1 a 3 miliamperios, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que usted va a tomar el conductor, o va a pasar a llevar alguna máquina, alguna carcasa a la lavadora, y lo más probable es que a usted le dé la corriente, le va a tiritar, o va a tener la sensación en el brazo de un cosquilleo ya más intenso, o de un apriete muscular, pero lo va a soltar, ya lo va a soltar. Recordemos que la corriente es alterna y es una onda senoidal, por lo cual tiene un punto cero en su umbral máximo, un punto menos cero en un umbral mínimo, un punto negativo, mejor dicho, ¿ya? Y donde usted lo puede soltar, o pasa por cero, ¿ya? De 3 a 9 miliamperios ya es una electrización, ¿ya? Y eso es una descarga eléctrica, movimientos, reflejos o reacciones involuntarias fuertes puede ocasionar otras lesiones. Ahí es donde usted ya la corriente, con la intensidad de corriente, lo puede empujar, ¿ya? Puede que su mano usted intencionalmente o no, la trate de tirar hacia atrás fuerte, ¿ya? Y puede generarse lesiones menores, por ejemplo, posibles quemaduras pequeñas o en las callosidades que usted tenga en sus manos, ya en sus pies, o con la mano o dedos que usted tocó directamente el conductor. De 6 a 10 miliamperios vamos a tener ya lo que es la tetanización, y eso ya es una descarga dolorosa, y ahí puede haber una paralización muscular. La persona no puede soltar el objeto. Yo creo que todos vieron el Chavo del 8 cuando toma ahí, ¿no es cierto?, la ampolleta y empieza a bailar, ¿ya? Y después lo toman todos los demás. Eso es un fenómeno de tetanización, para que lo sepan. Entonces, ahí su músculo, su mano, se va a contraer. Típico y grave error cuando hay gente que no maneja el concepto de electricidad, no utiliza guantes y va y toma o toca el conductor para probar que no tenga
electricidad a lo mejor, y lo toca con su palma, ¿ya? Lamentablemente mi cámara no funciona para mostrar cómo es, pero se toca con su palma, y cuando uno toca con la palma, ¿no es cierto?, en la palma de la mano, imagínense con su dedo que es un conductor, la reacción, si ese conductor lleva tensión, es cerrar. Entonces la mano se contrae, el músculo se va a contraer, y yo voy a cerrar y voy a apretar el conductor. Y no lo voy a soltar si es que tengo una corriente sobre o entre los 10 y los 6 miliamperios. Por lo cual, a mí siempre me enseñaron, y siempre lo trato de enseñar, que cuando yo toque un conductor, si es que no tengo guantes, ¿ya? Y esto no tiene que hacerse, ojalá tocarlo con la parte superior de la palma, ¿no es cierto? Arribita, arribita. ¿Por qué? Porque si yo lo paso a llevar con esa parte, a lo mejor voy a sufrir una quemadura o una electrización, pero mi mano se va a contraer, se va a apretar la mano, pero no va a tomar el conductor, por lo cual yo voy a poder soltarlo sin problema o inconveniente. ¿Ya? No es lo correcto tomarlo, digamos, con el, ¿cómo se llama? Sin guantes, sin aislación o protección. Entre 25 y 30 miliamperios, aquí ya es donde opera el disyuntor, que sea el diferencial, por si acaso, ya es un paro respiratorio o asfixia. Según el trayecto de corriente, va a haber un dolor intenso, paro respiratorio, fuertes contracciones musculares, imposibilidad de respirar y posible muerte. Está en rojo, posible muerte. Y ojo que entre 6 y 10 miliamperios igual puede pasar eso, porque recuerden que el corazón es un músculo, por lo cual arriba, paralización muscular, dice, es lo que es tetanización. Igual podría ocurrir entonces este paro respiratorio. Y, por supuesto, si la instalación no tiene buena instalación diferencial, no tiene su buena instalación hecha a tierra, entre los 60 y 75 miliamperios vamos a sufrir una fibrilación ventricular, y eso es un paro cardíaco directamente, se detiene el bombeo del corazón, contracción muscular y daños nerviosos, muerte probable. ¿Ya? O sea, ahí sí que hay muerte. Superando los 100 miliamperios, la fibrilación es irreversible a partir de los 0,15 segundos de contacto. ¿Ya? O sea, ahí va a haber un paro cardíaco, quemaduras graves y muerte altamente probable. Así que eso hay que tenerlo claro. Allí abajo hay un asterisco y dice, el daño aumenta con la duración o tiempo que circula la corriente. Bastan 100 miliamperios por todo el cuerpo, de cabeza a pie, durante unos 3 segundos para una muerte segura. Los valores límites de corriente varían por hombre y mujer. ¿Ya? Van siempre a variar. ¿Y por qué? Por la resistencia de cada cuerpo humano. En sí no es que varíen por hombre o mujer, varían, debería decir ahí, varían por cada tipo de ser humano. Para que lo tengamos clarito. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Ya. Ah, ahí está. Corriente afecta en el organismo. ¿Al momento alguna duda? Si no, voy a pasar al otro PowerPoint, que es el que presentó Duoc, que también lo tienen arriba. A ver, no, por mi parte dice Jorge. Ya, súper. Voy entonces a pasar al otro, que es el Power que ustedes ya tienen arriba. Ya, súper, gracias, Min. Y tengo aquí que compartir contenido. Compartir pantalla. Dejar de compartir, ahora sí. Ventana, y es este. Ya, este es el Power que a ustedes les subió Duoc, ¿ya? Si ustedes se fijan, van a ver que es casi lo mismo en el inicio. Espera un poquitito, porque aquí está mal configurado. Examinado, manual, aceptar. Ahí está. Ahí está. Ahí sí. Ya, es casi lo mismo. Lo único que cambió algunos rangos. Ah, no se ve lo mismo otro. Disculpen. Dejar de compartir, compartir, ventana. Ahí está. Compartir. Déjenme ver. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. La prueba del viernes incluye, sí, lo que vimos en el primer PPT estimado, ¿ya? Lo que les dije ese día que está más arraigado a lo que es los niveles de tensión, por ejemplo, lo que estamos viendo en esta PPT que está ahora en pantalla, ¿ya? Así que no incluye más allá, Felipe,
Si se fijan aquí, esta norma, o lo que les sube a ustedes como documento DUOC, habla de la norma 4. Ya la norma 4, como bien les dije, desde el 12 de julio del año pasado, que ya no es vigente. Aquí hay un objetivo, ya, esto es lo mismo. Aquí está lo mismo que ya habíamos hablado. Ya acá está lo que va según la norma 4, en el punto 9 de la resistencia eléctrica. Este es el mismo cuadro que acabamos de ver, que lo tomé yo. Y acá está un poquitito más en detalle esta parte. ¿No se ve? ¿No? Voy a ver de nuevo. ¿Alguien más no lo ve? Yo no lo veo. ¿Alguien más tiene el problema? Porque voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartirlo. Compartir. Ventana. Presentación. Ahora, a ver, me dice que ahí está. Según esto me dice que estoy compartiendo. Por favor, si me lo pueden confirmar si lo ve. Ay, sí. Ahora sí, súper, ya, súper bien. Ya, pero era para mostrarles esto, que es lo que subió Duoc entonces, porque aquí voy a tomar o rescatar algunas partes, que habla de la norma 4, eso, por eso lo cambié yo. Efecto de la corriente eléctrica, acá tienen un poquitito más en detalle la fibrilación ventricular, que es un movimiento anárquico ya del corazón, el cual deja de enviar sangre a los distintos órganos, y aunque esté en movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento. Tetanización, movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la energía eléctrica. Dependiendo del recorrido de la corriente, perderemos el control de las manos, brazos, músculos y pectorales. La corriente puede pasar de distintas partes, ¿ya? Y busca salida. Lo que busca la corriente eléctrica es salir de nuestro cuerpo. Nosotros vamos a hacer una simple resistencia para él. Así que también lo vamos a ver. La asfixia, paso de la corriente que afecta al centro nervioso, que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. Además, existen lesiones físicas secundarias, golpes, caídas, entre otros, hasta la muerte por fibrilación ventricular. Ya, yo conozco el caso de una persona que no murió directamente, bueno, murió a causa y consecuencia de un golpe eléctrico, ¿ya? ¿Cómo fue este cuento? La persona estaba haciendo una mantención, ¿ya? Estaba en escala y estaba con su EPP, pero su guante de aislación no estaba en buenas condiciones, por lo cual estaba roto seguramente, o tenía algún hoyito, y él estaba trabajando con lo que era el área de media tensión, una persona de corte y reposición, cuando trabajaba yo en esa área de una empresa. Y este chico, ¿qué es lo que le pasó? Estaba haciendo apriete con su herramienta de trabajo de un conductor, o estaba desconectando a un cliente en Puente Alto, y tuvo una descarga en su mano, ¿ya? Él estaba con su guante, pero al tener esa descarga, con el susto, se tiró hacia atrás, y este chico, lamentablemente por él, no se puso su arnés y no estaba entrobado, ya que eso es amarrarse contra el poste con un cinturón de seguridad especial y una cuerda de vida. No hizo eso, porque la mayoría de los técnicos en terreno se las saben todas, disculpen si hay técnico aquí, y no usan su elemento de seguridad cuando no están con un supervisor, y este chico cayó, ¿ya? Cayó. Al caer, tampoco tenía su casco amarrado con su barbijo, digamos con su parte que va hacia la pera. El casco se suelta y se cae antes que él, y él se azota su cabeza contra la solera opunta y muere. O sea, tuvo una consecuencia de una caída y un golpe en su cabeza a través de un contacto indirecto eléctrico, ¿ya? Y murió a través de eso, y por mal utilizar sus elementos de seguridad, que ahí hubo toda una investigación, y la empresa se lo había entregado, le había hecho su charla de 5 minutos, por lo cual la empresa quedó libre de acción toda, ¿ya? Entonces, hay cosas que pasan de repente por este tema. Recorrido de la corriente por el cuerpo. El recorrido puede ser, por ejemplo, mano, brazo y codo, ¿ya? Mano, brazo y codo. Puede ser mano derecha, tórax, mano izquierda, digamos que la corriente entre por acá, ¿no es cierto? No necesariamente esto pueden ser conductores, pueden ser, ¿cómo se llama? Una lata de aluminio, un fierro que esté con una descarga a masa, ¿ya? Y la corriente va a entrar, va a pasar por lo que es el tórax y va a salir por la mano izquierda hacia otra descarga. Así que estoy tocando dos elementos conductores de electricidad. Mano derecha, pie izquierdo, ¿ya? Por ejemplo, entra por la mano derecha
y la corriente va a empezar a buscar. Si hay un elemento que presenta menor resistencia y está aquí en el pie izquierdo, a lo mejor el zapato del pie izquierdo no presenta falla, ¿ya? Va a tratar de salir por ahí. También puede ser mano-cabeza, que entre por una de las manos, ¿ya? Y está todo muy aislado, por lo cual la corriente no puede salir, encuentra cómo salir por la cabeza si es que usted está tocando algo metálico. Puede ser mano izquierda, pie izquierdo, recorrió la corriente, ¿ya? Pero fíjense que siempre pasa por el corazón. Y puede ser pie derecho, pie izquierdo, si es que entra la corriente por la cabeza. En días calurosos, la resistencia del cuerpo humano, en días calurosos y húmedos, la resistencia del cuerpo baja. La resistencia que ofrece al paso de la corriente varía según el órgano o los órganos del cuerpo que atraviesa. La resistencia del cuerpo varía con la tensión aplicada por el contacto. Lo que yo les puse que era como la ley de Ohm. Acá está, y esto es lo que dice la normativa IEC internacional europea, o la norma española, también conocida, donde nos va a indicar, por ejemplo, cuál es la resistencia entre brazos, sea brazo izquierdo o brazo derecho, se iguala o se indica que es una tensión de 460 ohm. Tórax o pecho, 80 ohm. Lo que viene en las costillas o laterales, 125 ohm. Estómago, 15 ohm. El estómago presenta una menor resistencia y saben por qué son tejidos u órganos blandos. Piernas, sea derecha o izquierda, 840 ohm. ¿Cómo llegamos a los 2000 o 2500 ohm? Resolviendo este circuito mixto, ¿ya? Esto puede ser variable dependiendo de la condición física de la persona, nuevamente, ser majadero en eso, pero es lo que está como estandarizado, ¿ya? Acá vamos a tener, y esta curva es interesante respecto a la pregunta que hizo el compañero, ¿ya? El compañero hizo una pregunta respecto a cuánto tiempo y cuánta corriente, parece que era, tenía que estar sometida la persona respecto a ¿cómo se llama?, para sufrir una descarga eléctrica. Vamos a ver que tenemos ahí un término que es percepción, donde aparece el número 1, malestar o dolor, donde aparece el número 2, contracciones musculares, número 3 con amarillo y número 3 en blanco, y posibles efectos irreversibles, que es el número 4, digamos muerte. Acá tenemos estimado el umbral de corriente en miliamperios, corriente todo en miliamperes, y acá tenemos tiempo o duración del paso de la corriente en milisegundos, ¿ya? Tiempo que se haga en el eje Y y en el eje X lo que es el umbral de corriente. ¿Qué nos señalan estas cosas? Para que lo vayamos aprendiendo. Hoy dejé de compartir. Disculpen. Que no se puede cerrar este. Ahí está, compartir. Ya, ahora sí. Ahí tiene que haber vuelto, sí, vuelve. ¿Qué nos muestra? Donde tenemos lo que es la percepción con el número 1, ¿ya? Es la zona 1, ¿ya? Y eso nos va a indicar, espérenme que le está hablando, ¿no se ve nuevamente? Chuta. No, ya, voy a dejar de presentar de nuevo. Estos son los gajes, no, las gajes de la tecnología. Compartir, ahí. Ahora, ¿pueden confirmar? Ahora. Según yo sí, ahora. Yo no veo. A ver. Dejar de compartir nuevamente. Ya, a ver, F5. Sí, voy a volver a compartirlo. Compartir, ventana, presentación, compartir. Confírmeme por favor ahora. Ahora sí, ya, súper. Es que apreté aquí, hay un tema que dice ocultar o dejar de compartir. Yo apreté dejar de compartir en vez de ocultar. Ya. Pero estábamos en la zona 1, ¿no? Sí, zona 1. Ya, la zona 1, dice percepción 1 en amarillo, es una zona imperceptible, ¿ya? Generalmente no se perciben efectos con corriente de hasta 0,5 miliamperios, que es la que está bajito,
¿ya? O sea, ahí vemos que están los 0,5 miliamperios en esta zona, ¿ya? Entonces puedo tener a lo mejor un contacto de 20 milisegundos, de 1000 milisegundos, pero si la corriente está en el rango de 0,1 a 0,5 miliamperios, ¿ya? La percepción es mínima, ¿ya? O no va a importar el tiempo y cuánta corriente circule. Ujú. ¿No ve? Y ahora es como... Qué raro que no... A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿no? A ver, espérense, voy a hacer algo. Ya, ahí. Y voy a volver a compartir. Ventana. Ahí, no, es esta. Compartir. Estamos aquí. Estamos acá. Díganme ustedes si ahora lo pueden volver a ver. Y ahora tampoco. Recién la puse, recién. Lo mismo, nada. A ver, déjenme nuevamente compartir ventana. Pantalla completa. Compartir. Ahora, si la comparto de esta manera, yo no puedo ver el chat. Según esto, sí. Yo no puedo ver el chat si la comparto de esta manera. ¡Ay, sí! Ahí sí, ya, ahí sí, súper. Ya, es que yo no puedo ver el chat, eso sí, si yo comparto de esta manera. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos esto, en la percepción número 1, que es una percepción muy pequeña, ya si tenemos un rango de corriente entre 0,1 y 0,5 micro o miliamperes, mejor dicho, ¿ya? No hay nada. Si estamos entre 0,5 o mayor a 0,5 a un umbral acá que va a estar entre los 30 milisegundos, ¿ya? Podemos tener malestar o dolor, acá está el umbral 2, ¿ya? Pasados esos 30 miliamperes ya tenemos contracciones musculares, y aquí se genera la curva, ojo, mientras más es el tiempo, ¿ya? Mientras mayor el tiempo de exposición, con menor cantidad de corriente podemos tener problemas. Por ejemplo, malestar o dolor, yo puedo estar sometido a 10 miliamperes, ¿ya? Durante un tiempo a lo mejor de 2000 milisegundos y puedo sufrir un malestar o un dolor intenso, fuerte. Pero también puedo estar propuesto o dispuesto a esos 10 miliamperes durante 50 milisegundos y puede ser que tenga un malestar muy pequeño. ¿Ya? Va relacionado a eso. Si llegamos acá al umbral, por ejemplo, de los 2000, de los 200, disculpen, miliamperios, ¿ya? Va a ser lo mismo, ¿ya? Dependiendo del tiempo de contacto. Voy a tener contracciones musculares y por supuesto después de la línea roja hacia acá ya tenemos posibles efectos inversos, ¿ya? Yo les voy a compartir a ustedes, ¿ven esta página de acá? Espero que la vean, pero hay una página acá, se la voy a compartir, que se llama Profetoloca, esto ya lo voy a mandar como mensaje, donde acá ustedes pueden ver, si pinchan, les va a ir indicando qué significa la zona 1. Les va a ir indicando acá, por ejemplo, la curva B, umbral de reacción muscular, es el valor mínimo de corriente que provoca una contracción muscular. Digamos, por ejemplo, aquí vamos a ir cruzando con 10 miliamperes, es el umbral mínimo de corriente, junto con 2000 milisegundos, donde ya podemos tener una reacción. ¿Ya? Aquí van a poder ir viendo o ir buscando los umbrales de probabilidad y todo este cuento, ¿ya? Para que lo sepan. Acá también está explicado, en la zona 1, por ejemplo, que era esta zona 1, ¿ya? No hay alteración de la piel, salvo que el tiempo de exposición sea de varios segundos, en cuyos casos la piel en contacto con el electrodo o elemento conductor puede tomar un color grisáceo con superficie rugosa, ¿ya? Así como cuando dicen, oh, se puso la piel como abuelito, ¿no es cierto? Se me puso como un callo cuando uno se quema con un fósforo, ¿ya? Puede pasar eso.
En la zona 2, enrojecimiento de la piel con una hinchazón en los bordes en contacto con el electrodo. La zona 2, toda esta zona. Zona 3, coloración parda de la piel, digamos media café, que estaba situada bajo el electrodo conductor. Si la duración es de varias decenas de segundos, se produce una clara hinchazón en torno al electrodo. Zona 3. ¿Ya? Y zona 4 produce quemaduras más severas, pudiendo llegar a producir carbonización de la piel, digamos, la muerte. Entre la zona 3 y la zona 4 ya es muerte, o posible muerte. Y acá van a ver una serie de ejercicios en el PPT que sube Duoc, los cuales no ingresan en la prueba, pero les van a servir para desarrollar el laboratorio número 2, que era el que teníamos que desarrollar hoy, ¿ya? Que va a quedar ahí stand-by seguramente, hasta una nueva oportunidad, pero dice, se tiene una condición de la figura A y B, con una tensión de contacto de 220 volt. Determinar e indicar la corriente que pasa por el cuerpo, la zona tiempo corriente de acuerdo a los efectos de la corriente en la persona a 500 milisegundos, la consecuencia en la persona de acuerdo a la zona. Entonces, por ejemplo, podríamos aquí hacer un pequeño trabajo. La corriente que pasa por el cuerpo, son dos zonas. En la zona A vamos a tener que la corriente pasa mano, si yo lo miro de frente, para mí esta es la mano izquierda, pie derecho. Claro, pero aquí es mano derecha, pie izquierdo. Ahí está. Y yo como veo, o qué es lo que hago, digo ya, la corriente va a entrar por acá, va a pasar por acá y va a salir hacia acá. ¿Ya? Digamos, va a pasar por aquí, va a entrar por la mano derecha, va a pasar por el tórax, va a pasar por el estómago y va a salir al pie izquierdo. ¿Qué es lo que hago? Aplico ley de Ohm. ¿Ya? Entonces me voy acá. La corriente entra por la mano derecha, 460 ohm. ¿Ya? Pasa por el tórax, 80 ohm. Pasa por toda esta parte que aquí tenemos un circuito paralelo, uno resuelve ese circuito paralelo, 125 ohm a la menos 1, más 125 ohm a la menos 1, toda a la menos 1, queda en serie con una resistencia de 15 ohm, que es en el estómago, y pasa por el pie izquierdo, que tiene 840 ohm. ¿Ya? Y así uno podría resolver o tener la resistencia de esa persona que está siendo sometida a 220 volts. Y como tengo voltaje y tengo resistencia, puedo obtener la intensidad, ley de Ohm. ¿Ya? Eso es lo que piden en este ejercicio, la corriente que pasa por este cuerpo. En cambio, si es mano, tórax, mano, es más sencillo, porque es mano, tórax, mano. Digamos, va a pasar y está en serie. 460 más 460 más 80, ¿ya? Ahí ustedes hacen, por aquí tengo la calculadora, en este caso, que, déjenme buscarla aquí, tengo yo una calculadora para calcular, que no estoy a mí, hacerlo con ustedes, o enseñarles. Esto había que pasarlo porque sí o sí también lo van a ver en Maya Tierra. Entonces, es bueno igual que vayan con un pequeño conocimiento. ¿Ven la calculadora ahí, no es cierto? Yo creo que sí. Bueno, este tiene 460, 460 y 80, ¿ya? 460 más 460 más 80 es igual a 1000 ohm, ¿ya? Y la tensión aplicada, 220 volt, dividido en la resistencia, que es 1000, ¿ya? Fácil eso. Y eso nos va a quedar en 0.22 amperes, ¿ya? Amperes. Si eso yo lo llevo a miliamperes, ¿ya? Voy a bajar un escalón, ¿no es cierto? Lo multiplico por 1000 y serían 220 miliamperios. 220 miliamperios. O sea, la persona está llegando por aquí, miren, está terminando la zona 2, ¿ya? Y empezando la zona 3, por lo cual podría tener contracciones musculares, ¿ya? ¿Cuánto tiempo está haciendo ejercicio? Veamos, acá nos dice, la zona tiempo corriente, de acuerdo a los efectos de la corriente, la persona durante 500 milisegundos. O sea, está por acá, ¿ya? Y está haciendo durante 500 milisegundos. O sea, acá están los segundos, yo junto este umbral y está por acá. O sea, por el tiempo al cual esta persona está siendo expuesto, ¿qué podríamos concluir? Que esta persona podría morir. Muy bien.
Gracias. Ya, esta persona podría estar sufriendo un paro cardiorrespiratorio, podría morir, podría tener serias consecuencias, ¿ya? Respecto a este contacto que está sufriendo, ¿ya? Ahí sí, morirse, ya. Sí, un rato, súper, ¿ya? Entonces, ahí está. Pero esto de esa manera se calcula, ¿ya? Nuevamente, si fuera aquí, por ejemplo, mano derecha, pie izquierdo, yo lo que tengo que hacer, me voy acá, y digo, a ver, mano derecha, 460, pie izquierdo, 80. Sumo esas dos, resuelvo este paralelo, ¿ya? Que incluso, claro, resuelvo este paralelo, me quedaría en serie todo lo demás, sí, todo lo demás. Podría resolver ese paralelo al tiro y hacerlo. 125 a la menos 1, es lo mismo que decir 1 partido por 125 por si acaso, más 125 a la menos 1, bueno, ahí tenemos 1 a la menos 1. Todo esto a la menos 1. Esto no lo estudian para la prueba porque no entra. A la menos 1 es igual 62,5. Entonces yo digo ahora, ya, 460, que es el valor de esa resistencia, más 80, más 62,5, más 80, más 62,5, más 15 ohm, que es la que sigue para acá, más 840. Más 15 más 840 es igual a 1458, ya, 1458 ohm. Entonces uno dice 220, que es la tensión aplicada, más 1458 ohm, es igual a 0,15 amperes, eso sí lo multiplico por 1000 para llevarlo a miliamperios, 151 miliamperios es la corriente que estaría aplicándose a esta persona, 151 miliamperios por aquí, disculpen, por acá más o menos, ¿ya? Y durante también 500 milisegundos, entonces estaría aquí, en el umbral acá, fíjense, aquí, ¿ya? Ahí está. La corriente tuvo más recorrido, por lo cual el cuerpo presentó mayor resistencia al paso de esa corriente, y aquí igual estaría en el límite del umbral de la zona 3, entrando a la zona 4, e igual esta persona podría sufrir muerte, ya asfixia o muerte, por lo cual es una posible consecuencia de ello, ¿ya? Y bueno, aquí pide, yo ya se las di la respuesta, las consecuencias posibles, bla, bla, bla. ¿No? Eso es un ejercicio. Tiempo de contacto, dice, junto con la intensidad, es el factor que más influye en el resultado de los accidentes, por ejemplo, en corriente alterna y con intensidades inferiores a los 100 miliamperios, la fibrilación puede producirse si el tiempo de exposición es superior a los 500 milisegundos, ¿ya? O sea, sobre 500 milisegundos ya tenemos una fibrilación, ¿ya? Sin problema. Por lo cual, aquí tenemos que en la tabla la relación de intensidad-tiempo. Intensidad o corriente, 15 miliamperios, 2 minutos de tiempo, podría colocar o podría producir algún factor o algún incidente respecto a esta exposición. ¿Ya? Con un amper, con 30 milisegundos. Milisegundos ya podemos tener consecuencias. Y acá tenemos la clasificación de los accidentes, ¿ya? Y se denomina accidente eléctrico al hecho de recibir una sacudida, eso lo sacaron de un texto español, una descarga eléctrica, ¿ya? Con o sin producción de daño material y o a las personas, ¿ya? O sea, sin que dañe materiales o las personas, va a ser una descarga eléctrica, sí o sí. Y vamos a tener el famoso contacto directo, donde yo voy y toco el conductor, ¿ya? Sin necesidad de que sea intencional, digamos, digan, a ver, eso lo haría un gallo suicida, ¿ya? No, yo podría pasar a llevar un cable o un elemento conductor de corriente de forma directa, ¿ya? Yo a lo mejor lo pasé a llevar, se cayó el cable, ¿ya? Eso es contacto directo. Y también tenemos el contacto indirecto, que es cuando yo toco, les daba el ejemplo de delante de este pedestal de mesa, torno de mesa, ¿no es cierto? Esmeril de mesa, de banco,
yo le elemento una carcasa de él y sufro una descarga eléctrica, no directamente tocando el conductor. Digamos, si el elemento, artefacto, está mal aterrizado a tierra, yo puedo sufrir una descarga. Y eso es un contacto indirecto. En este caso, vemos una persona que está tocando el chasis de una lavadora. Puede ser que la lavadora no esté aterrizada a tierra, ¿ya? O tenga su fase algún pelito, algo ahí no bien conectado, y justamente donde esta persona tocó en una zona húmeda, no tiene pintura, o no tiene pintura, mejor dicho, su carcasa, por lo cual puede sufrir una descarga con un contacto indirecto, ¿ya? Eso era clásico también en las lavadoras antiguas, en estas fensas, ¿no es cierto?, redondas de tambor, ¿ya? Clásico la descarga, incluso cuando la mamá metía, o la abuelita, metía a los más jóvenes las manos a estas lavadoras, y si la mamá, la abuelita, tenía una herida en sus deditos, típico ahí que se sacan, ¿no es cierto?, los cueritos en los costados, sufrían estas pequeñas cosquillitas, ¿ya? Sin darle mayor importancia, y eso podría haber sido una descarga eléctrica de forma indirecta, ¿ya? Y para ir terminando, vamos a hablar de esto, que esto está sacado de bomberos, esto todos los años va cambiando, ¿ya? Pero la forma de producirse accidentes, según tendencia en porcentaje en nuestro país, con contacto directo un 34,5%, contacto indirecto un 17,5%, o sea, es poco lo que se produce con accidente de contacto indirecto, más allá si es que el artefacto no tiene una mantención, ¿ya? Eso es súper importante, hacerle mantenciones preventivas más allá que correctivas. Y arco eléctrico, que estemos haciendo una mantención, algún trabajo y se genere estos arcos y no tenga mi elemento de seguridad y pueda tener una descarga. El 48% se producen por arco eléctrico. No necesariamente haciendo mantenciones, sino que también puede ser viendo en la calle, ¿no es cierto? Y generando un arco de algún elemento. Esto de acá no lo vamos a tocar, pero están las medidas de protecciones contra los contactos directos. Yo creo que las medidas de protecciones deben conocerlas ustedes, que pueden ser usar EPP, colocar siempre el lugar donde esté energizado fuera del alcance de las personas, del ser humano, de los niños, ¿ya? Mantener un buen aterrizaje a tierra de la instalación, calculando con los métodos correspondientes, ¿ya? Cuando uno hace una instalación a tierra, yo creo que eso ustedes ya lo tienen que saber o lo tienen que estar viendo, hace un análisis, una configuración geoeléctrica, ya hay que ver qué método se puede utilizar para tener esta correcta configuración, si utilizo el método de Schlumberger o de Benner, ya, el de los 4 electrodos, 3 electrodos. Si hago una barra Cooper-Wheel, ver que la barra Cooper-Wheel esté bien dimensionada, que corresponda, ¿ya? Si la resistencia del terreno es mayor, también mejorar la aditividad del terreno. ¿Cómo lo puedo mejorar? Con Ericogel o Ericogem, son equipos aditivos. Antiguamente se mejoraba con carbonizar, también todavía se puede ir mejorando. Pero tengo que preocuparme siempre de eso. Hay gente que la barra tierra, para ellos solo enterrarla y ahí está, ya cumplí. Le pongo la argolla, la amarro y está a tierra, la instalación está buena. Y cuando van, prueban el diferencial. Si el diferencial no opera, la barra tierra quedó buena. Y lo he escuchado de muchos maestros eléctricos, ¿ya? O sea, les digo de repente, oye, gasta 90 luquitas en un equipo Unité, que es el más básico, pero que te va a medir la tierra súper bien. Y si no queréis gastar 90 lucas, por último, hazte un servicio con un amperímetro, una ampolleta, la enterráis a tierra, y así un chamuyo y medio rasca que se hace, pero puedes verificar la resistencia de la toma tierra. La toma tierra, por norma, en nuestro país no puede superar los 20 ohms, sumando toda la instalación eléctrica, ¿ya? Para lo que es domiciliario. Eso ustedes ya lo deben estar viendo, como bien les dije, en otra asignatura, pero también había que hacer referencia respecto a eso, ¿ya? Hasta acá, dudas, consultas, inquietudes. Más allá, con ese PPT no me voy a meter por el tema, ¿cómo se llama?, de que está basado en la norma 4, ¿ya? Como les dije, de estos PPT entraría solo el primero que yo les subí, que es el que está hecho por mí, modificado por mí, que es bien cortito, bien puntual, ¿ya? Pero váyanse más a los niveles de tensión, a esa parte, lugares secos, lugares húmedos, baja, alta, por ese lado váyanse para que no se sobreexploten, no sobrecarguen de los demás.
Nuevamente, el viernes hay evaluación, ¿ya? Por lo cual deben ustedes tener su prueba, que sea su formulario, su calculadora de uso personal e individual, lápiz mina, goma, o lápiz pasta, o lápiz mágico, lo que quieran usar, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes lleven sus elementos. Voy a pasar la asistencia al RAC para que queden presentes o ausentes, ¿ya? Voy a registrar la asistencia. Y déjenme ver aquí al tiro. Tengo, voy a sacarle un pantallazo para pasarla yo al RAC. Veo que no hay más dudas, o no hay dudas, mejor dicho, en el chat. No hay dudas, ¿ya? Así que si no tienen dudas o consultas, la prueba estimado es el día viernes, como ya le he dicho majadamente. Confío en ustedes y sé que les va a ir excelente, ¿ya? Está hecha muy fácil la prueba, así que no creo que les vaya mal. Hasta el momento han demostrado ser un buen curso, así que no creo tener mayores problemas, ¿ya? Y si no hay más dudas y o consultas, pueden quedar en libertad de acción por el día de hoy y nos volveríamos a encontrar el día viernes a las 9:15 con todo el curso. Así que tengan un bonito resto de tarde. Si tienen otra clase, conectarse. Y con eso estaríamos por hoy en lo que es máquinas eléctricas. ¿Ya? Así que con eso estamos, muchachos. Ya saqué la foto para subir la asistencia. Sin más que decir, estaríamos. Nos vemos. Que estén bien, pues. Chao, chao. Chao. Subo No, la profe, grabación un rato gracias. más. Chao, Yamil, que esté bien.